Bueno, y desde la Universidad de Buenos Aires declararon una situación de emergencia salarial para todos los docentes y vamos a hablar con Ricardo Manetti, él es decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y nos va a contar justamente qué está sucediendo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por Hola, atendernos. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Bueno, ahí lo señalabas, ¿no? Se declaró en la sesión del Consejo Superior del día de ayer, miércoles, la emergencia salarial. Si ustedes recuerdan, en la primera sesión que tuvimos este año, en febrero, en una sesión extraordinaria, declaramos en aquel momento la emergencia presupuestaria de la Universidad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que no contábamos, que educación no contaba, y en este caso las universidades nacionales no contaban un presupuesto para el año 2024 y que se hacía bastante insostenible pensar que las facultades pudieran funcionar durante el primer cuatrimestre si no llegaba el dinero para funcionar. Es decir, cuando Ujú. hablamos de funcionamiento, básicamente nos referíamos en aquel momento, y también seguimos hablando de este tema ahora, eran los gastos que van desde comprar lavandina, detergente, es decir, todo lo que hace servicios generales, hasta el mantenimiento si se rompe un ascensor, digo, para tener en cuenta Claro. estas condiciones mínimas para abrir un edificio. Pero también frente a eso hay otra situación que es, y esta es la declaración que hemos sacado en el día de ayer, es la emergencia salarial. La emergencia salarial de los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes. En este caso en la Universidad de Buenos Aires, pero lo mismo ocurre en el resto de las universidades nacionales. Pensemos que hay una pérdida real del 40% del salario en esta primera mitad del año, y con lo cual se le pide al gobierno que haya una recomposición salarial, para que haya condiciones dignas que puedan tener los trabajadores, docentes y no docentes. Esta es la situación que estamos atravesando en este momento. Todavía seguimos, muchas facultades no hemos recibido todavía la ayuda para el sostenimiento del funcionamiento en lo que va de este año, esto también hay que decirlo, trabajamos todavía con el restante de un presupuesto 2023 y vemos bastante difícil comenzar la segunda mitad del año si no se dan las condiciones salariales para los trabajadores y las Claro. trabajadoras de la facultad, ¿no? Ricardo, ¿cuál ha sido en estos 6 meses, en estos 5 o 6 meses, el porcentaje de actualización de los salarios, justamente, y para compararlo con la inflación, ¿no? Y entender de cuánto es ese poder adquisitivo? Por eso digo, ha sido en el momento en el cual se intentaron llevar adelante las paritarias, nunca se planteó ninguna instancia de negociación, en algún momento se planteó un aumento del 8%, digo, pero no salimos de esa realidad. Es decir, por eso es que estamos realmente con una pérdida, ayer lo decía el vicerrector de la universidad, que por otro lado es un economista, en el caso de Emiliano Jacobiti, y marcaba claramente esa pérdida real de un 40%, ¿no? En los salarios, que además pensemos que afecta, bueno, desde ya, todo lo que ha significado la pérdida salarial en todos los ámbitos y que afecta la vida cotidiana. Claro. Cuando uno piensa en el tema transporte, Y en cuando piensa en el salarios, tema Ricardo, que alimentación. además no son demasiado altos, ¿no? Digo, en un salario que ya de por sí, vos decinos, no llega a cubrir seguramente lo que necesita una familia tipo en Ciudad de Buenos Aires para ser de clase media, ya de por sí si le sacamos un 40% queda mucho peor. Pero desde ya, nosotros ha ocurrido por primera vez que tenemos trabajadores que están bajo la línea de pobreza. Por ejemplo, en las categorías no docentes, en las categorías más bajas, están cobrando mínimo que lo que correspondería para no estar bajo esa línea. Pero también eso ocurre en el caso de los docentes más jóvenes, donde no tienen tantos años de antigüedad, que es lo que te permite de alguna manera también mejorar tu salario, ¿no? Y también es importante señalar, no todos los docentes tienen dedicaciones exclusivas en el ámbito de la universidad, entonces son docentes que también trabajan en distintos ámbitos, en distintas universidades, también en la escuela media, y con lo cual además eso complejiza la situación de los costos en el transporte y los costos de alimentación, ni que hablar del sostenimiento de una familia, ¿no? Entonces, realmente estamos atravesando una situación complicadísima, muy crítica en este momento. ¿Y qué pensás que va a suceder? O sea, porque con esa movilización, ¿no? En ese caso por la no actualización del presupuesto para el funcionamiento, como vos decías, de las universidades, pareciera que el gobierno había entendido lo importante que es para la opinión pública y no quería también tener
ese actor, ¿no? Lo que representó en ese momento en su contra. Más allá de que dicen desde las otras universidades que hubo una desigualdad en la negociación o en lo que se les dio para esos presupuestos. Digo, si eso se entendió, ¿por qué pasa esto y qué va a pasar también? ¿Piensan tal vez en hacer medidas de fuerza, en convocar a otra gran movilización? Varias cosas, Rocío, de lo que planteaste. Por un lado, hay una realidad que vos lo señalaste, que también generó bastante controversia, porque el primer acuerdo que hace el gobierno nacional lo hace con la Universidad de Buenos Aires, dejando afuera el resto de las universidades nacionales. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, plantea un aumento del 270% para los gastos de funcionamiento de las facultades, perdón, y de un 300% para el gasto de los hospitales universitarios y todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Una pequeña parte de lo que comprometió que iba a ocurrir está empezando a llegar a la Universidad de Buenos Aires. Pero, por ejemplo, hay facultades que todavía no hemos recibido la cuota correspondiente a los gastos de funcionamiento para comenzar esta segunda mitad del año del presupuesto 2024, es decir, esta cuota extraordinaria que daba. Eso es importante aclararlo. Y además también que en el caso del resto de las universidades nacionales, la resolución salió varias semanas después de aprobarse la resolución para la Universidad de Buenos Aires, incluso con un porcentaje menor a ese 270%. O sea que están en una situación peor, Ricardo, para ser claros, ¿no? Digo, sobre lo mal que están ustedes, sobre lo mal que está la Universidad de Buenos Aires, las otras universidades están peor, ¿no? Según esto que nos decís. Sí, mirá, directamente a mí me llega la información de que hay universidades que les resulta imposible abrir, pero creo que eso también se va a trasladar a todo el resto de las universidades, incluida la Universidad de Buenos Aires. Hay medidas de lucha que están empezando ya a desarrollar y a plantear los gremios docentes y no docentes. Desde ya se plantea una nueva movilización con la idea de que se pueda realizar hacia finales de agosto, comienzo de septiembre, y también la posibilidad de distintos paros, pero incluso la posibilidad de que no comience el segundo cuatrimestre, ¿no? Con lo cual es una situación realmente crítica. Y lo que decías también, esto es importante que lo entienda la sociedad. Ayer también se dijo en el Consejo Superior cierta idea de cinismo institucional por parte del gobierno que planteó que habían llegado a determinados acuerdos, pero llegar a los acuerdos no es necesariamente que hayan girado el dinero, y mucho menos que se haya resuelto el tema de la universidad. Los gastos de funcionamiento son menos de un 10%. El resto tiene que ver con la situación salarial, las políticas de investigación, la transferencia, los hospitales. Hay muchísimas cuestiones que están pendientes, ¿no? Claro. Bueno, Ricardo, la verdad que es compleja la situación como nos estás contando, pensando que además afecta a un montón de actores, ¿no? Incluso que también a los estudiantes, digo, y de todos modos no se le puede exigir, ¿no? a los docentes que no están recibiendo una remuneración correspondiente que vayan y lo hagan por amor al conocimiento, porque digamos eso no es garantía de que puedan cubrir sus gastos, ¿no? Es lamentable porque hay un montón de intereses contrapuestos y terminan perjudicados las personas que están en formación e incluso también aquellos que se formaron. El tema de la docencia, más que un trabajo, es una vocación, ¿no? Y que alguien haya dedicado tantos años de formación para cumplir, ¿no? Y para transmitir conocimiento a otros, sobre todo incluso en universidades públicas, es lamentable, ¿no? Que apostando, ¿no? a una mejora y a contribuir, reciban lo que reciben. Sí, además yo te agregaría algo que también es un tema que nos preocupa muchísimo frente a la imposibilidad también de que se puedan desarrollar estas instancias de la enseñanza y sobre todo la investigación, y frente al prestigio que en este caso tiene la Universidad de Buenos Aires. También muchos de nuestros investigadores y docentes empiezan a ser requeridos por universidades del exterior, y entonces también uno empieza a preocuparse porque puede llegar a producirse un vaciamiento que además implica también que aquellos que pueden formar los nuevos cuadros, que pueden ser absolutamente referentes para las nuevas generaciones, que no los tengamos luego en el ámbito de nuestra universidad. Una universidad que realmente es reconocida en todo el mundo y que importa muchísimo
lo que se enseña, lo que se investiga, lo que se produce y lo que se realiza en esta instancia en nuestro país. Y te agregaría un dato más que me parece importante para tener en cuenta. Dale. Nosotros nos encontramos también, en el caso de los estudiantes y las estudiantes, digo, con una situación muy difícil. Se está pidiendo porque haya un boleto educativo en la ciudad, digo, que tome a todo el resto, tanto estudiantes como trabajadores docentes y no docentes, pero además también es importantísimo empezar a darnos cuenta que hasta tenemos estudiantes, nosotros lo vivimos en la propia Facultad de Filosofía y Letras, por primera vez que han venido del interior a estudiar a Buenos Aires, que se encuentran en situación de calle porque no pueden pagar Es tremendo. el departamento en donde vivían. Es tremendo, es tremendo. La verdad, vamos a ver qué sucede, ¿no? En el medio de esta situación de tanta vulnerabilidad, ¿no? Y susceptibilidad, sobre todo, pensando, digo, ya de por sí el transitar una carrera universitaria requiere de una complejidad, de una concentración de determinadas condiciones. Esto obviamente complica la situación desde otros aspectos, ¿no? Así que vamos a estar atentos, Ricardo, a ver qué sucede, qué deciden también desde los otros espacios y bueno, como siempre acompañando la educación pública, sin duda. Bueno, Rocío, muchísimas gracias y bueno, y sí, que vienen tiempos de lucha, continuamos luchando por la educación pública.